Recientemente nos enteramos del fallecimiento de José Mujica y que por supuesto sentimos mucho su partida. Es un hombre muy significativo dentro de lo que significa la izquierda en la región. Y en este episodio lo que me quiero referir es sobre su partido, sobre su movimiento. Su movimiento se lo denominó Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, o por sus siglas MLNT, los Tupamaros simplemente para los panas. Este es un movimiento armado de Uruguay que adquirió bastante notoriedad por devenir en una guerrilla urbana, digámoslo, de extrema izquierda. Durante los años de 1960 y principios de los 70, podemos ver de pronto cuáles son las acciones de este movimiento. Pero bueno, esto pongo como paréntesis. Desde 1989, hace como más de 30 años, se integró a la coalición política que hoy conocemos como Frente Amplio y formó, junto con otras más agrupaciones políticas y dirigentes independientes, el denominado Movimiento de Participación Popular o MPP. El nombre Tupamaros parecería derivarse del, si mal no me equivoco, del, del mote despreciativo que las autoridades policiales españolas de la época colonial en el Río de la Plata endilgaban quienes se habían adherido al movimiento independentista de 1811, igualmente presente en las novelas de Eduardo Acevedo Díaz, un escritor realista de finales del siglo XIX. La palabra tenía origen de la sublevación indígena que habría ocurrido en el Virreinato del Perú. Esto fue en 1780, encabezado por el líder indígena José Gabriel Condorcanqui, Tupac Amaru II, y que fue pues reprimida con dureza por los españoles. Históricamente, el surgimiento de este en 1960 sería por el motivo. El movimiento surgió en la primera mitad de los años 1960, más o menos por 1965, por ahí, a decir de la vinculación de varios grupos dispersos de la denominada izquierda política uruguaya, más el aporte de varios militantes individuales. A pesar de la diversidad ideológica de los primeros tiempos, incluiría integrantes del Partido Socialista, Maoísta y algunos por ahí anarquistas. Terminaría este predominando entre ellos una visión marxista de la realidad histórica, aunque en absoluto ortodoxo. Según el dirigente de la organización, Raúl Sendic Antonacio, y el otro, Euleterio, Eleuterio Fernández Huidrobo, el nacimiento de los Tupamaros tuvo lugar formalmente en 1965. No obstante, esto pues en 1963, dos años antes, se habían realizado un asalto al tiro suizo y otro al banco de cobranzas en el cual estos fueron apresados. Julio, Julio Marenales y Jorge Manera, organizado como respuesta a una serie de incidentes entre grupos de izquierda y de ultraderecha a principios de los años 60. El movimiento Tupamaro tuvo como otros desde su tiempo en varios países de América Latina una identificación poco con la Revolución Cubana de 1959. Tuvo bastante influencia que incluso influyó bastante en su camino ideológico y en sus acciones posteriores. Se organizó en aquel entonces como un grupo guerrillero
en un principio sin vinculación con ningún partido político existente, totalmente eh, rebelde. En noviembre, en 1964, aparecería por primera vez este nombre vinculado al movimiento político uruguayo volante, en un volante distribuido en una convención universitaria donde se leía TNT, que significa Tupamaros non transamos. Un año después aparecería por primera vez atribuyéndole una manifestación siguiente. La rúbrica Tupamaros estampa por primera vez el 9 de agosto de 1965 en el volante que acompañaba una poderosísima bomba que vuela los depósitos de una compañía alemana, la Bayer. ¿Sí? Si es Bayer, es bueno. En este atentado mueren los yanquis asesinos de Vietnam. La Bayer, empresa nazi supuestamente, ayudaría con gases a la intervención de los gringos. Fuera, los grupos liberticidas manifestaban: viva, viva Vietcong, viva la revolución, Tupamaros. La misma firma aparecería en los panfletos que acompañarían a una bomba que explota en la embajada de Brasil. Sus primeros pasos, según se narra, después de sus fundadores en los primeros tiempos, las acciones del MLNT eran de aprovisionamiento de armas y de fondos para una lucha de mayores proporciones. Si bien la opinión pública de esta época quedaría hondamente impactada, a favor o en contra, no sé, ante una aparición de la lucha política armada en el Uruguay, cabe señalar que después de esta derrota de la última sublevación de Aparicio Saravia en 1904, tuvieron lugar dos golpes de Estado. La primera en 1933, ejecutado por el entonces presidente Gabriel Terra, y la segunda en 1942 por Alfredo Valdomir. Desde 1966 se vislumbraría un movimiento muy activo. El año empezaría con algunos asaltos y robos de armas. En particular, trascendería el robo de 62 rifles y un conjunto de escopetas, revólveres, pistolas y uniformes policiales. Al mismo día, el mismo día de las elecciones presidenciales de aquella época, de 1966, el acto se atribuiría rápidamente a esta organización, los Tupamaros, quienes ya habrían asaltado bancos disfrazados como policías. Así era el pasado oscuro de José Mujica. En diciembre de 1966 asaltan un local de Funza y en la refriega esta muere un guerrillero. Pronto caería la dirección de la organización guerrillera, desarticulándose de momento el movimiento. Tras ser prácticamente desbaratado por la policía en 1966, se recupera el MLNT Tupamaros, comenzando en una serie de acciones que combinarían el acopio de fondos y materiales para la organización y la propaganda política. La autoridad o las autoridades de aquella época prohibirían a la prensa dar noticias sobre estas acciones tupamaras o mencionar de antemano su existencia, prohibido. Los innombrables los hacían, como alguna prensa los denominó alguna vez. Comenzarían a ser conocidos fuera de Uruguay cuando se daría la publicidad a algunas acciones, como por ejemplo la publicación de información financiera relacionada con el manejo de dinero por ciertas empresas o particulares muy conocidos. Una de las más famosas fue la incautación de un camión cargado de víveres de una conocidísima empresa almacenera de entonces, dejado en manos de habitantes de una zona marginal, Montevideo. Estas acciones dieron a el movimiento
en cuestión un prestigio fuera de las fronteras, de que en algunos casos constituiría una leyenda con visos románticos. La revista estadounidense de New York Times le adjudicaría en 1969 ser el Robin Hood de la guerrilla. Por su parte, dentro del país, MLNT despertaría fuertes resistencias, en primer lugar y como era lógico, del sistema político tradicional, por entonces muy deteriorado por la crisis económica desatada desde 1965. Los políticos blancos y colorados condenaron la lucha armada por más que algunos de ellos, como luego se comprobaría, habían mantenido contacto secreto con los Tupamaros. En los primeros años estos manifestarían su intención de apostarle a la vía armada. Textual. Descartamos la posibilidad de un tránsito pacífico hacia el poder en nuestro país. La lucha armada sería la principal forma de lucha en nuestro pueblo. Palabras más, palabras menos. En esta época serían los primeros documentos del MLN, documento 1 y 2, en los que se podría acceder a sus alineamientos ideológicos del nuevo movimiento. Y así podríamos seguir contando la historia de los Tupamaros.